siguiente programa brinda información y difusión cultural, científica, tecnológico y musical sin fines de lucro. El contenido de los programas presentados son responsabilidad de sus productores. Vive Radio México se deslinda de los problemas de interpretaciones que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Vive Radio. Hola, bienvenidos a este piloto de nuestro programa Haciendo Huella. Mi nombre es Vero Villegas y además de estar un poco nerviosa porque es nuestro primer acercamiento justo en un programa en internet, pues me siento muy feliz y honrada de estar compartiendo esta cabina con dos hermosas mujeres que además admiro profundamente desde su valentía y desde su fortaleza y su sensibilidad. Y de manera particular con cada una de ellas he podido generar una relación de conexión muy muy especial, dado que puedo encontrar en ellas una propia autenticidad y una propia identidad que las hace diferentes, y que en este mismo sentido también enriquece nuestros puntos de vista cuando estamos en un café, cuando compartimos un tema desde lo más sutil hasta lo más profundo. Entonces, hoy es nuestro primer programa de radio, bueno, nuestro piloto. Hablaremos justamente del tema de diversidad y será un tema que abarcaremos de 3 puntos de vista. Y bueno, pues voy a presentarlas para que cada una de ellas comparta y vamos enriqueciendo esta plática de la forma más natural que podamos. Dulce Quirós Guzmán, como su nombre lo dice, es una personita súper dulce, súper inteligente y súper brillante. Y entonces, desde tu punto de vista, o cómo nos pretendes plantear el tema de diversidad. Mira, diversidad, desde lo que hemos compartido antes de iniciar este programa, es tan amplio que en este ratito va a ser tenemos que hacerlo muy práctico. Mi punto es tocar la diversidad desde que la opción y la diversidad es una necesidad humana. Y me encanta este tema porque aunque se ha platicado tanto y es tan hablado en todos lados y en tantas propuestas que hay, no la acabamos de entender. Sigue siendo un tema que nos va poniendo el tope o nos va poniendo las limitaciones para como humanidad poder florecer, entendiendo de que nosotros somos seres integrales, ¿no? Nuestra propia diversidad a nivel individual, ¿no? Porque somos mente, porque somos alma, porque somos cuerpo, o sea, somos tan diversos, tan solo la persona, tan diversos en emociones, tan diversos en sentimientos y tan complicado aceptarnos y reconocernos en esta diversidad a nivel individual. En la naturaleza la diversidad es uno de los regalos más grandes, ¿no? Los animalitos, las plantas, los ecosistemas, esta diversidad tan maravillosa que nos hace poder subsistir y vivir, que nos demuestra tanto y aún así como seres humanos no acabamos de entender el tema. Entonces, desde este punto creo que nos pasa que hay una ceguera existencial. No entendemos y pareciera que vamos como nublados de la vista para poder integrarnos como persona, como sociedad, como empresa, como familia, como escuela, ¿no? Entonces, mi planteamiento va en este sentido de la diversidad es una necesidad humana, la necesidad que tenemos de pertenecer, de ser reconocidos, de ser piezas únicas en cada sistema, ¿no? Reconocernos como seres únicos e irrepetibles, y que cuando el otro me muestra algo que no me gusta, entonces ya no hay inclusión, ya no hay integración. Hay una frase de Carl Jung que dice: el encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Y la transformación puede ser tan mágica y tan trascendente si lo queremos, que la diversidad, la inclusión y el integrarnos podría ser tan fácil si partimos de nuestra propia aceptación, de nuestra propia diversidad.
Súper interesante, súper profundo el tema. Y además, ahora también con nosotros está la más bonita de las bonitas, Marta Ávila, para justamente hablarnos de esta parte de la sociedad o parte de la educación, que es la educación especial, y cómo es que se puede manifestar la diversidad en esta educación especial. Entonces, ahora que Dulce hablaba justo de la inclusión, de la integración, de las diferencias que a veces nos apartan, creo que esto que tú nos vienes a compartir nos va a agregar mucho valor, Marta. Ay, Vero, que muchas gracias por estar aquí. A las dos, desde mi alma, se los agradezco. Y bueno, soy Marta Ávila. El tema es fantástico y además es, sí, muy grande, muy extenso como para poderlo abarcar en poquito tiempo. Y un poquito en relación a lo que menciona Dulce, sí es muy difícil para nosotros como seres humanos desde un principio como aceptarnos en nuestra propia diferencia, ¿no? Y después aceptar al otro. Y cuando vemos a alguien desde la parte de educación con una situación diferente, con una diferencia, a veces da miedo. Y la pregunta, la posibilidad de respuesta ante una diferencia puede ser una respuesta desde luego negativa, que destruye no nada más a la persona que notamos diferente, sino a nosotros mismos. Destruye la posibilidad de co-crear, de aprender de esa persona, de la diferencia que muestra esa persona, y que seguramente genera una riqueza infinita si decidimos aceptarla. Esta respuesta negativa a veces es normal porque generalmente genera miedo. Da miedo integrarse a algo que no conozco, algo que veo sumamente diferente. Hay muchísimas diferencias en el tema de educación, diferencias económicas, diferencias culturales, diferencias sociales, diferencias de género. En el tema de educación, los niños son aparte de las niñas. Estos juegos son de niños, estos juegos son de niñas, y sin querer, de manera muy muy inconsciente, vamos separando y haciendo diferencias que realmente no tendrían que ser, ¿no? Los niños pueden jugar cosas de niñas, las niñas pueden jugar cosas de niños, y tenemos una opción ahora en educación, que es la educación inclusiva, que estos problemas los ve, los reconoce y toma estrategias, define estrategias para resolver estos problemas, estas diferencias, para incluir una respuesta positiva en este tema de la diversidad. Y justo mientras ahora nos compartía sobre los niños, las diferencias entre niños y niñas en las escuelas, me venía mucho todos estos estereotipos que como mujeres y hombres tendemos a seguir en cuanto a convivir dentro de una organización. A veces se pretende que las mujeres tienen un estilo de liderazgo mucho más transformacional, y que los hombres tienen un estilo de liderazgo más transaccional, que van por los objetivos, dado que por género se nos ha estigmatizado como a las mujeres las cuidadoras, las empáticas, las que tienen una habilidad importante de escucha, mientras que a los varones a lo mejor mucho más en cuanto a saber tomar decisiones, a tener un individualismo, y esto parte de género, pero en realidad llevamos a tener no una completud en cuanto a feminidad y masculinidad en cada uno de los géneros.
en las organizaciones y en la sociedad se nos asume como si la mujer tuviera mucho más feminidad y carecemos de masculinidad, cuando en realidad hemos nacido completos para, retomando un poco las palabras de Dulce, para manifestar a través de esta integridad o de esta completud, pues nuestra propia individualidad, y además crear justo lo que compartían las dos, co-crear a través de las diferencias, que eso es lo que más nos enriquece. Claro, y a mí me encanta cuando tú manejas el tema de que cada quien tiene un color, ¿no? Si no hubiera esta gama preciosa de colores, no se podría formar lo que se forma en un cuadro, lo que se forma en la naturaleza, ¿no? Esta diversidad maravillosa del color, esta posibilidad de plantarte en un lugar siendo quien eres y aportando lo mejor de ti. Y que estas diferencias asustan, tanto en género, ¿no? como en capacidades, como en dones, como en tener tu propia voz y colocarla de tal manera que puedes generar una armonía. Entonces, esto de que estamos completos y mirarnos completos en una comunidad, en cualquier sistema, dando tu nota única o tu color especial, porque eso va a generar un arco iris maravilloso en el lugar en donde te paras. Perdón, sí, estoy súper de acuerdo contigo. Este don, estas capacidades que tiene cada ser humano, que apoyándose generalmente en el otro, es más fácil desarrollar de tal manera que se creen habilidades, que se conviertan en habilidades, ¿no? Es tan bonito crecer juntos y adaptarse a la diferencia del otro. Lamentablemente, lo que vemos en las escuelas es esta segregación desde los padres de familia, los que tienen dinero y los que no tienen dinero. Claro. Los que tienen coche y los que no tienen coche. Los que se visten bonito y los que no. Vaya, hay una gran diferencia en todo. Y ir descubriendo esto para integrar, creo que es una labor muy bonita del profesorado. Claro. Creo que ahí empieza un gran trabajo en donde si el profesorado descubre estas diferencias, invita a trabajar a la familia con ellos, invita a todo el entorno social a trabajar con ellos para adecuarse a estas diferencias y para trabajar en conjunto, pues se forma, y de esto se trata la educación inclusiva, ¿no? Claro. En desarrollar estrategias para co-crear en este sistema, en el sistema que toca vivir a cada quien, y hacer algo diferente, en donde el alumno crezca esas capacidades que tiene, las desarrolle, las convierte en habilidades y crea una sociedad diferente. Claro, Absolutamente y es inclusiva. desde el aprecio de la diversidad. Ahorita que dices de las dinámicas, hay una dinámica muy linda en donde se pone al grupo a hacer un dibujo, ¿no? Y entonces sucede que se plantea como una forma ideal de hacerlo como profesor, y entonces los niños intentan seguir el esquema de todos a dibujar, o de todos a danzar, o de todos a hacer algo. Sin embargo, el que empieza a dibujar súper bien, empieza a hacer que el otro se siente mal porque no está dibujando bien. De acuerdo. ¿No? Claro. Y de repente hay uno que no puede concentrarse en la dinámica, y entonces se pone a danzar, ¿no? O está el que va por los colores. Y así, cada uno se le va permitiendo tomar el rol, y entre todos, sin necesidad de que todos estén dibujando perfecto, se van dando cuenta y apreciando el que puso la música, o el que sacó la punta al lápiz, o el que trajo la goma, o el que trajo el Kleenex, o el que secó lo que se cayó. Entonces, creo que el aprecio de la diversidad y de lo que estás aportando para un bien común es algo que los niños tienen que poder mirar también. Me encanta este ejemplo que ponen, porque ahora me voy un poco a las organizaciones. En las organizaciones, cuando tenemos a estas mujeres y hombres adultos que hoy en día
son capaces no solo de mostrarse en la compañía como una caja estereotipada o como un prototipo de un trabajador, sino que ellos mismos han conocido ya quiénes son, pero además han podido también experimentar en muchas áreas de la compañía o en diferentes, han practicado en diferentes áreas. Lo que aportan a la compañía es verdaderamente enriquecedor. ¿Por qué? Porque entonces es el conocimiento, pero tal vez en el área administrativa, pero tal vez en el área operativa, pero tal vez en el área creativa, y es enriquecedor para ellos porque consiguen, por supuesto, su propósito de vida dentro de la organización, pero además porque van de la mano con el propósito de la empresa. Y entonces tienes justo a estos adultos experimentando creatividad y saliendo de la caja e innovando con muchas propuestas. Este mismo ejercicio, cuando los niños están tomando cada quien su rol, bueno, pues desde esa diversidad también la empresa se enriquece, ¿no? Claro. Ajá. Sí, desde luego. Desde luego. Y estos niños que se están formando, que en un futuro próximo tendrán la responsabilidad de hacer eso, de crecer una empresa, de crecer una organización, de co-crear y de jugar cada quien sus roles, incluyendo al otro, claro. Es tan importante que desde esta etapa inicial, y yo me atrevo a decir desde kinder, desde jardín de niños, en donde empiezan a convivir los niños, a aceptar al otro y a notar esas diferencias, porque ellos solitos se dan cuenta de las diferencias del otro. Él es muy bueno en esto, pero yo soy muy bueno en esto. Claro. Él hace esto él no puede hacerlo y yo decido si le ayudo o no, porque tengo esa capacidad de ayudarle. Y sorpresivamente los niños, aunque notan esas diferencias, en su esencia está el integrarse. Ellos no tienen complicaciones ni claro. Conflictos. Los conflictos se los crean los papás de acuerdo a lo que ven. De acuerdo. El ejemplo que ven de la mamá, ella no se junta con las señoras de este lado, ¿no? Su mamá se junta con las de este lado. Y entonces ellos empiezan de manera inconsciente a hacer estas mismas diferencias y ahí creo que entra el trabajo del docente, en donde con amor y con afectividad puede jalar, y además con el ejemplo jalar a los padres de familia a trabajar en conjunto. Y también el mismo docente a veces hace estas diferencias con sus compañeros, o sea, los segrega, los hace menos, la directora con sus amigas, las profesoras de inglés juntas, y bueno, son diferencias que de manera inconsciente los niños aprenden con ese ejemplo, es lo que ven, es lo que traen, y ¿estás de acuerdo, Dulce? Y genera justamente la separación. Cuando nosotros decimos sí a la diversidad desde el enfoque humano, estamos diciendo sí a la vida. En esta diversidad que les hablaba de yo, Dulce, soy diversa en todos sentidos, y también la naturaleza es diversa, la vida es diversa. O sea, cada momento de tu vida te va mostrando cosas distintas para que tú vayas evolucionando. Entonces, decirle sí a la vida es decirle sí a la diversidad, sí a la integración, sí a mi momento presente, sí a mi emoción. Rolando Toro dice que cuando me encuentro con el otro, recibo noticias de mí. Cada persona que se pone delante de ti te está diciendo, ¿qué crees? Te falta trabajar tu paciencia, te falta trabajar tu bondad, te falta trabajar tu compasión, te falta trabajar tu integridad. Y entonces realmente estás diciéndole sí a tu vida, a tu propio caminar, a tu propio sentido de vida y de para qué estamos aquí. Entonces, justamente este tema se habla muchísimo, se plantea muchísimo en todos lados, pero es bien difícil poder acceder a ser realmente una persona que integra,
una persona que acepta, una persona que reconoce al otro en la diversidad y en lo diferente que es. Decías, lo que es diferente me asusta porque no lo conozco. Pero cuando le dices sí a la vida es como cuando vas de viaje y te aventuras a lo que te vas a encontrar, y te aventuras a lo que vas a comer, y te aventuras a lo nuevo. Entonces creo que como humanidad nos falta muchísimo esta posibilidad de decirle sí a la vida, sí al momento, sí a lo que me está presentando mi experiencia, ¿no? Entonces sí, nace en las empresas y en todos lados esta incapacidad a veces de abrazar lo que hay, es porque nadie te lo enseña, ¿no? Y si es una búsqueda y es algo que humanamente deberíamos de proponernos y decir sí a la diversidad, sí a la vida. Me llama muchísimo la atención esto que compartían sobre que el otro me trae noticias de mí. Y en términos de diversidad también en las empresas, mucho se habla de reconocer dentro del equipo de trabajo, entre los miembros, cuáles son los talentos. Y muy pocas veces tenemos justamente este hábito o esta cultura de reconocimiento hasta de nosotros mismos. A veces desconocemos cuáles son nuestros talentos, desconocemos cuáles son las fortalezas, y entonces nos genera mucha dificultad decirle al otro: lo que admiro de ti, bonita, es tu elocuencia, lo que admiro de ti, dulce, es justo tu dulzura. Entonces, en términos de reconocer esta diversidad, por supuesto que parte de reconocer mi propia individualidad y mis propias características como ser humano. Y en el momento en el que puedo conectar con mi propio conocimiento, los demás, cuando me traen esas noticias de mí, pues puedo de una forma mucho más fácil decirle sí a la vida, sí a ese compañero, sí a la co-creación de ese proyecto en una compañía, sí a la colaboración de este espacio en donde tenemos 3 puntos de vista diferentes, pero que además esas 3 cosas nos enriquecen. Entonces, retomando las noticias que me trae del otro, bueno, el reconocimiento es de verdad un regalo que como seres humanos en compañías nos podemos dar, y que también nos ayuda a todavía consolidar más la diversidad. Sí, exacto. Y es que las sociedades, de alguna manera las más avanzadas, sí están aceptando estas grandes diferencias. En nuestro país creo que nos ha costado mucho trabajo. Aceptamos al que viene de fuera, pero no aceptamos al de al lado. Uh-huh. Y no aceptamos al de al lado porque nos da miedo que sea más que nosotros, porque nos dejamos llevar por el ego. Lejos de reconocer estas capacidades y estas habilidades que tiene el otro, porque no reconozco las mías a veces, porque no me doy cuenta del potencial que yo tengo. Y si yo no me valoro, si yo estoy inseguro porque me van a ganar el puesto, o me van a ganar la posición, o mi compañerito pues se sacó 10 y el que va a salir en la escolta es él y yo quiero salir en la escolta. En lugar de apoyarnos y de colaborar el uno con el otro, pues en este momento creo que es un momento de decisión. Yo decido en este momento como adulto adaptarme a alguien diferente, aceptar a alguien diferente, co-crear con ese alguien diferente, o simplemente aceptarlo, simplemente reconocer que esta persona es diferente a mí, que tiene una cultura diferente, que su sexo que su género es diferente, y que no por eso ni es más débil ni es más fuerte que yo, simplemente es diferente. Uh-huh. Que sus preferencias sexuales son diferentes a las mías, y que no tiene que ser, que no tiene que pensar necesariamente como yo. Y en ese respeto tan profundo y tan bonito de decir sí a la vida, integrar esa diferencia, claro, nada más, para vivir en plenitud, en armonía con la vida, con la naturaleza, con el ecosistema, con tu entorno, en tu familia inmediata, en tu familia más próxima, y en tu escuela, en tu trabajo, en cualquier entorno, ¿no?
porque eres parte de la sociedad. Claro, y es que además hablábamos del miedo, ¿no? De inicialmente la diversidad, lo que a lo mejor en algunas empresas se evitan los grupos de trabajo, a lo mejor en la entrega de proyectos de diferentes áreas, se consigue a lo mejor tener grupos todos de la misma área, que piensen de la misma forma, que todos digan que sí. Y en algunas otras empresas también se acepta o se tolera o se integra, pero no necesariamente existe justamente la inclusión. Y genera el miedo por, a lo mejor en términos de diversidad de género, de tener directoras que desde estas creencias de ser sensibles y ser comunicativas, pues se plantea que no pudieran tomar decisiones, porque a lo mejor eso es muy dado hacia el varón y hacia la masculinidad. Y entonces, qué miedo colocar a mujeres como líderes, o qué miedo colocar a gerentes, o qué miedo que uno de tus gerentes te hable y te diga, oye, ¿cómo te sientes hoy?, en lugar de si llegaste o no a la tarea. Entonces, por supuesto que tenemos miedo de lo diferente, de romper todos estos prejuicios y creencias que hemos vivido, bueno, por generaciones y generaciones. Entonces, ahí se presenta justo la emocionalidad del ser humano. ¿Cómo nos conectamos con el miedo? A través del enojo. ¿Cómo nos conectamos con el miedo? A través de la tristeza, de los gritos. Y cómo es que podemos poco a poco empezar a incluir esa diversidad, pero también desde la emocionalidad. ¿Qué reflexionan sobre eso? A mí me encanta, porque cuando tú dices cómo nos conectamos con el miedo desde el enojo, también cómo nos conectamos con el miedo desde la competencia. Claro. Es que no hay para qué competir, ¿no? Cuando nosotros entendemos que la diversidad es integración, es acompañamiento, es adaptación, es un camino de vida. Entonces, creo que el tema es que a veces perdemos la posibilidad de ser curiosos. ¿Qué pasa si metemos a esta persona? ¿Qué pasa si esto que no conozco me lo enseñas? ¿Qué pasa si esto que nunca he probado, lo pruebo? Creo que vamos perdiendo esta posibilidad de ser curiosos en la vida. Entonces es lo conocido, porque es lo que manejo, porque es lo que tolero, porque es lo que no mueve mi entraña. Pero ¿por qué no, de verdad, genuinamente, ser unos aventureros y unos curiosos de la vida, ¿no? Y entonces salir de este prototipo de lo conocido para, en lugar de diferenciar, comenzar a unir. ¿Cómo ven? Pues es que es maravilloso. Yo creo que la parte linda o la parte fácil empieza desde cómo conecto con la mirada del otro. Uh-huh. ¿Cómo logro verlo a los ojos y descubrir que hay una almita bonita, claro, ahí y que a lo mejor si me acerco y lo toco y le doy la mano, ya empiezo a tener una integración, independientemente de cómo se viste, del color que sea, de en qué llega a la escuela, independientemente de todo, darme ese permiso yo, personita, de hacerlo. Y sí insisto en esta parte del profesor que puede, porque es el guía, en donde lleva de la mano. Lamentablemente pues ahora parece ser que los niños no se pueden acercar a los profesores, lo cual me parece una tristeza verdadera, porque el niño necesita de ese contacto y de ese acercamiento para reconocer al otro, para sentir esa afectividad y poder de una manera integrarse y después ser incluido, claro, e incluir al otro, ¿no? Y en este camino recorrer de acuerdo a la aceptación, a la integración, a la inclusión, con una diversidad, sea cual sea. Claro.
Y hay una definición que me gustó muchísimo de diversidad, que era, cada persona se valora por lo que es, lo que necesita y lo que puede aportar, sea cual sea su procedencia o características personales. Y en esto que compartía justo Marta, de cómo puedo conectarme a través de una mirada o a través de una caricia con el otro, en donde en realidad desconozco por supuesto la historia de vida, desconozco de dónde viene, qué es lo que hace, pero lo único con lo que realmente nos estamos presentando es justo con esa humanidad, con ese ser humano que, en términos de género, que conociendo su feminidad y conociendo su masculinidad, puede entonces integrar tantos talentos dentro de él, que entonces, por supuesto, se vuelve un ser humano poderoso. Sí. Poderoso. Y ese ser humano es capaz de entregarse y de mostrar al mundo absolutamente todo su potencial. Perdóname, es que ahorita quisiera preguntarte, en esto que dices, su feminidad, su masculinidad, estoy entendiendo que un ser humano tiene estas dos capacidades, sea hombre o mujer. Es correcto. Ok. ¿Nos puedes platicar de eso un poquito más? Tanto mujeres como hombres nacemos completos en esta feminidad, lo que en el oriente se le llama yin yang, pero que en realidad son energías que nos complementan, pero que durante los años o la historia hemos pensado que el hombre y la mujer se complementan cuando en realidad nosotros nacemos completos. Y en el momento en el que las mujeres y los hombres podemos desarrollar esta plenitud, esto ser un individuo integral, las mujeres podemos entonces hacernos responsables y hacedoras y manifestar proyectos y ser autosuficientes, pero además también le permitimos a los varones conectar mucho más con su sensibilidad, con su oportunidad de cuidar, que por siglos ha sido solamente dirigido a las mujeres. Y entonces empezamos a moldear un balance entre la relación entre una mujer y un hombre, y por supuesto que en una organización, cuando consigues tener a una gerente o a un director en esa plenitud, ya no importa si es hombre o mujer, porque lo que estás conectando ahí son seres humanos talentosos, capaces de mostrar su propio color y capaces de mostrar su propio aroma. Por lo tanto, tienes seres humanos que consiguen su propósito de vida, pero que además también acompañan a la empresa, ¿no? Sí, en ese sentido. Y es que fíjate que interesante, porque cuando aceptas que tienes un lado masculino y un lado femenino, y no segregas y no separas esto, accedes justamente a tu potencial. A mí me parece que el término de empoderamiento, bien dirigido y bien entendido, realmente no te hace poderoso en el mundo, te hace poderoso en tu vida y capaz en tu vida de tomarla con la paz y la tranquilidad y la confianza y la certeza de que todo lo tienes dentro. De acuerdo. ¿No? Entonces, como mujer, por supuesto que tenemos un lado masculino, que es el que entra, el que trabaja, el que defiende, el que se para, el que da el primer paso. Pero también tenemos un lado femenino, que es intuitivo y que espera y que toma su tiempo y que va llevando sus ciclos para actuar en el momento correcto. Entonces, desde ahí la diversidad es lo que planteaba desde el inicio. O sea, somos seres que si no estamos completos adentro y no abrazamos completo lo que somos, nos paramos al mundo, y entonces, si estoy completo puedo abrazar y puedo integrar, pero si no, siempre voy a intentar separar. Y si alguien es completo me va a asustar. Claro. Y si alguien es completo, voy a resistir. ¿Sí? Cuando la búsqueda es, si alguien es completo, es, vamos a intentar caminar hacia allá. Y admirar y no competir con el otro. Inspirar, por supuesto. Porque en esta plenitud podemos entregar proyectos, creaciones, libros, notas, hacer nuestro mejor esfuerzo y nuestro mejor trabajo, porque en realidad estamos tan completos que lo único que damos es creación, creatividad, y hacia allá justamente es donde nos movemos.
Sí, y en esta búsqueda maravillosa del equilibrio, porque de eso creo que en eso nos estamos perfilando, en esta maravillosa búsqueda del equilibrio de una sola persona, de una sola esencia, ¿no?, que ya tiene todos estos recursos, insisto en que juega un papel fundamental la educación. Así es. Y esta es una invitación a quienes forman parte de la educación de un niño, porque si un niño desde el principio reconoce su feminidad y su masculinidad, independientemente de si es hombre o mujer, acabamos con el machismo, acabamos con el embrismo, y sí empoderamos a una persona en su propia búsqueda de equilibrio. Y sí podemos lograrlo en tanto se entienda que no porque desarrolles tu parte femenina tienes una preferencia sexual diferente. Eso es otro tema, eso es otra cosa, y si así fuera es maravilloso, ¿no? Y lo mismo, si eres niña y desarrollas tu masculinidad, no tiene nada que ver con tus preferencias sexuales. Es simplemente reconocerte como un ser integral y equilibrado. Exacto. ¿No? Y que finalmente a eso venimos, a encontrar nuestra plenitud. Y se puede entender plenitud en muchos sentidos, pero desde mi punto de vista y desde mi ambición personal, es la paz de tu momento. Con calma. Saber que puedes manifestar con lo que tienes, y que además hay otro concepto muy bonito desde coaching, que es sentirte suficiente. Que justo en el momento en el que estás viviendo y donde estás viviendo, con los recursos que tienes, eres perfecto para estar desarrollando lo que sea que estés desarrollando, pero en este bienestar, saber que tienes esos talentos y que tendrás muchísimos otros por desarrollar, porque me parece además que romper la creencia de que a los 50 años, a los 40 años, a los 35 años ya vas a ser completamente feliz y completamente diverso y pleno, porque en realidad tenemos absolutamente toda la vida para seguir aprendiendo y seguir siendo curiosos y seguir sumando y enriqueciéndonos de esta diversidad. Justamente es ahí donde, bueno, ya perdí un poco la idea. Puedes retomar. Esto nos pasa mucho por tema de crisis, pero sí, bueno. Sí, se me fue la idea por completo. Ok, muy bien. Desde el coaching estabas hablando de la suficiencia. De la suficiencia, sí, claro. Sí. Cuando te reconoces como yo soy suficiente y reconoces la suficiencia del otro, queda nula la posibilidad de competir. Claro. Porque entonces estás reconociendo las capacidades y las habilidades del otro que pueden sumar a las tuyas y las del otro para sumarlas y hacer un verdadero equipo, y de esto se trata el trabajo real en equipo. Y esto es lo que nos une a nosotras. En este momento estamos aquí trabajando en equipo, reconociendo que cada una tiene una experiencia diferente, y a eso venimos, a echarle una mirada a la experiencia de la otra, así es, complementándonos. Y recuerdo entonces de que estaba hablando. Ha regresado la idea. Que la diversidad no solamente justo habla de los talentos, sino también de las oportunidades. Esto que decía Dulce, el otro me trae noticias de mí, pero además me trae noticias de lo que todavía me hace falta por desarrollar o todavía necesito fortalecer y que tengo que practicar. Entonces, también la diversidad no solamente está justo en estos talentos, sino también en las oportunidades que como seres humanos, me parece, estamos aquí justo para experimentar e intentar, pues hasta llegar a esa plenitud. Pero la diversidad también se experimenta desde el lado de debilidades, de sombra, de desventajas. Se necesita. Y es necesario, sí. Desde las profundidades del mar también tenemos N cantidades de especies completamente diferentes, oscuras, que ellas brillan, ¿no? Claro. No solamente es talentos,
También tenemos personas que están en situaciones pues completamente pues delicadas, a lo mejor en salud, o con situaciones diferentes que los llevan a adentrar en un conocimiento profundo y que son espejos de todo lo que está alrededor de ellos. Sí, porque justo cuando hablas de somos completos en un lado femenino y masculino, también somos completos en una posibilidad de ser luz y sombra. Sí, ¿no? Porque podemos ser muy luminosos, pero también podemos ser muy sombríos, ¿no? Y podemos aportar muchas cosas muy bonitas, pero también hay que resolver muchas otras. Entonces, esto de la naturaleza es precioso. Hay animales que de verdad los ves y te pueden encantar y comunicar, ¿no? Pero hay otros que de verdad te pueden asustar y remontar a cosas súper obscuras de ti, ¿no? De acuerdo. Entonces, a mí me encanta esta posibilidad de abrir un tema de la diversidad, que tiene tantos temas que se tienen que tratar, y que tantos temas que se tienen que profundizar y con los que podríamos compartir mucho en este programa o en este querer compartir con todos ustedes, el que hablar de luz y sombra, hablar de femenino, masculino, hablar de tantas cosas que abarca la diversidad. Es muy amplio, muy rico. Multicultural. Pues de la alegría y del miedo, porque son emociones que se complementan también, que sin una no podrías ni siquiera valorar la otra, ¿no? Sí. Y se trata de un crecimiento personal y de tener la valentía de tomar tu vida y transformarla, en lugar de estar resistiendo. De verdad ir buscando la posibilidad de ir fluyendo con ella. Es muy fácil pelear y rechazar y excluir, es mucho más fácil hasta cierto punto, pero hay un compromiso como seres humanos que yo invitaría a que tomes tu vida, y aquello que te hace ruido, aquello que no se te acomoda, tómalo con la responsabilidad y con el amor de tu persona para transformarlo. Y se me viene a la mente el cómo. A mí a veces me ha funcionado cuando estoy rechazando algo. Primero, por supuesto, tomar nota y hacerlo consciente o darme cuenta de que lo estoy rechazando. Pero después, por supuesto, tengo la opción de correr, por supuesto, tengo la opción de evadir, por supuesto, tengo la opción de no está pasando nada, esto no existe. Pero hay una opción que es poderosa, que es justo tratar de comprender, de preguntar, de decir a ese otro ser humano qué es lo que ha sucedido para estar aquí hoy. Tal vez entre justo los hombres y las mujeres, ¿cómo manifiestas? ¿Cómo es que tienes ese poder de decisión, varón? ¿Cómo es que puedes ser tan independiente? ¿Cómo es que puedes ser tan autosuficiente? Y a lo mejor el varón es, ¿cómo tu mujer puedes conectar con esa sensibilidad? ¿Cómo puedes abrazar tan naturalmente a un hijo? ¿Cómo puedes decirle a una amiga, te amo, verla a los ojos, tocarle la mano y estar abrazadas por años? Esa posibilidad de colocar a través de la curiosidad y de hacer una serie de preguntas para entender, y para que a través de ahí, de ese conocimiento que seguramente con los chicos con algunas diferencias, pues también entender cuáles son esas condiciones, qué es lo que sí potencializan, qué es lo que no potencializan, pero solo así poder integrarlo, poder no asustarse de ese animal que puede tener dientes horribles, pero poder entender justo la razón por esos dientes. Y entonces lo incluyes, inevitablemente lo incluyes, y sonaría demasiado romántico que llegas a amarlo, pero llegas a entenderlo, llegas a comprenderlo porque estás siendo completamente empático de esa situación, de ese ser humano. Claro. Algo que me gusta cuando tú dices lo que te funciona a ti, en algún momento de mi vida, en esta necesidad de aprender a incluir personajes de mi vida importantes, ¿no? Que los ves día a día y que los tienes enfrente, el tema de la mirada, quedarte, ¿no? Cuando tú te quedas mirando a una persona, te mueve. Y normalmente lo que hacemos es
evadir la mirada, Claro. movernos, ni Prende siquiera la verlos, televisión. sí, o sea, no Sí. lo quieres ver, ¿no? Claro. Algo que a mí me funcionó y que transformó realmente relaciones importantes fue quedarme, ¿sabes? Quedarme mirándolo a los ojos y solo en estos vacíos sordos empezar a escuchar qué me pasaba, dónde se sentía. De hecho, ahora lo siento. Es como un huequito aquí en el estómago y entonces es como un calor, o puede ser duda, o pueden ser pensamientos, pero creo que quedarte y no correr es una forma de también trascender esta posibilidad de integrarte a ti en tus emociones. Y obviamente aprendes. Y creo que el tema en esta vida, y es muy sonado y todo el mundo lo dice del aquí y el ahora, pero de verdad estar. Si esa mirada te está moviendo, si esa mirada te está haciendo sentir y estás sintiendo que estás vivo, quédate y ve de qué se trata. Y quédate viendo a tu hijo. O sea, yo sí quisiera invitar a las personas a que vieran a sus hijos. Subirlo para estar a la misma altura de él, o bajarse para estar justo a la misma altura de él, y verlo y sostener su mirada y ver todo el fondo de lo que pasa atrás, conectar con esa mirada, empezando por tu hijo, ¿no? Y con el señor de la tienda y con el de la gasolinería, cuando le pagas y le dices gracias por tu servicio, gracias a tu amiga que la estás viendo cuando estás tomando un café y le dices gracias por tu amistad, y conectas con la mirada, y eso incluye. Uh-huh. Eso integra e incluye, porque cuando hablamos de diversidad es inevitable hablar de esta integración que se logra a través de conectar con el otro y de incluirlo en tu sensación, en tu emoción, porque eso es lo que transmites al otro. Y en las compañías también, lo que a mí me había sucedido es que he hecho algunas dinámicas con equipos, la mayoría de ellos varones, uh-huh, donde está esta posibilidad de presentarte a través de la mirada y callar los prejuicios. Por supuesto que es incómodo. Por supuesto que es incómodo, es incómodo, es fuerte, porque no estamos necesariamente acostumbrados a sentir, pero bueno, ahí va la propuesta de miren a sus empleados, mírenlos, pero no solamente a través de los ojos, sino a través de todo lo que presentan, sus talentos, sus habilidades, sus oportunidades, y reconozcan que tienen un espacio, que tienen una voz y que tienen un talento y por supuesto una propia identidad. Estamos ya justo cerrando. ¿Sí? Ay, pues para mí ha sido de verdad un placer, las disfruté muchísimo. Me encanta compartir estos espacios con ustedes. Ojalá que sea el primero de muchos. Y bueno, pues nada, agradecerles solo el espacio. No sé si quieran decir algo para despedirse rápidamente. Pues yo emocionada de esta posibilidad y con el compromiso de poder entregar temas que podamos compartir y desglosar desde nuestra experiencia, desde nuestra posibilidad para ustedes, y de diseñar cosas que puedan de alguna manera aportarles a los demás posibilidades nuevas de mirar la vida con mucho más entusiasmo y con mucha más fuerza. Yo muy, muy agradecida por esta posibilidad de integrarnos con ustedes, con el público, con las personas que estén escuchándonos y que nos quieran seguir, y prometerles que lo que hagamos siempre va a ser con una profunda mirada, echándole esta mirada desde nuestra experiencia, con todo nuestro amor, y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. 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 Vive Radio.